Sigues pensando que esta familia gira en torno a ti. Esas fueron las primeras palabras que escuché de mi nuera la noche en que cumplí 68 años. Todo el restaurante quedó en silencio. Los camareros dejaron de caminar. Algunas personas en las mesas contiguas nos miraron disimuladamente, mientras que otras fingieron no oír. Me quedé inmóvil, sosteniendo la copa de vino que mi hijo había colocado frente a mí hacía apenas unos minutos. Jamás imaginé que la celebración de mi cumpleaños terminaría de esa manera. Me llamo Carmen. Vivo en Sevilla desde que nací, y prácticamente toda mi vida he creído que la familia es lo más valioso que una persona puede construir. Trabajé más de 30 años como enfermera. Crié a mi único hijo casi sola tras la muerte de mi marido, e hice todo lo posible para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Daniel conoció a Lucía, me alegré mucho. Era educada, amable, y parecía estar sinceramente enamorada de él. En los primeros años, nuestra relación fue tranquila. Me llamaba para pedirme recetas. Me invitaba a tomar un café y decía que me consideraba como una segunda madre. Hoy me doy cuenta de que eso fue solo el comienzo de una farsa. Los cambios fueron tan graduales que apenas los noté. Primero, Lucía empezó a cancelar reuniones familiares, diciendo que estaba cansada. Luego, empezó a responder a mis mensajes días después. Después, Daniel también se distanció. Siempre tenía una excusa diferente: trabajo, viajes, compromisos o simplemente falta de tiempo. Aún así, insistí en creer que simplemente era la adrenalina de la vida. Fue Daniel quien sugirió celebrar mi cumpleaños en ese elegante restaurante del centro de Sevilla. Dijo que quería reunir a toda la familia porque me merecía una noche especial. Estaba encantada. Pasé días eligiendo un vestido precioso e incluso reservé cita en la peluquería. Hacía muchísimo tiempo que no me arreglaba el pelo. Cuando llegué, ya estaban todos sentados. Mis cuñados, algunos primos, 2 vecinos muy cercanos a la familia, e incluso los amigos de Daniel estaban presentes. Lucía se levantó, me sonrió y me besó en la mejilla. El gesto parecía sincero, pero había algo frío en su mirada que me incomodó. Intenté ignorarlo. Durante la cena, noté que hacía bromas a mi costa. Comentó que seguía tratando a Daniel como a un niño. Dijo que me preocupaba demasiado por él. Hizo comentarios sobre mi edad, siempre sonriendo, como si todo fuera una broma. Algunas personas rieron con incomodidad. Daniel simplemente bajó la cabeza. Eso empezó a dolerme, pero no quería arruinar la noche. Seguí sonriendo, agradeciendo a todos por haber venido y fingiendo que esas palabras no me afectaban. Cuando trajeron el pastel, imaginé que por fin tendríamos un momento hermoso. Las luces se atenuaron. Los camareros empezaron a cantar "Feliz cumpleaños" y todos se unieron. Cerré los ojos unos segundos para pedir un deseo. Era sencillo. Solo quería tener a mi familia cerca. En cuanto abrí los ojos, Lucía cogió el vaso, lo golpeó suavemente con una cuchara y pidió la atención de todos. Pensé que daría un discurso emotivo. Sonríele. Ese fue el mayor error de esa noche. Comenzó diciendo que admiraba mi fortaleza y me agradeció todo lo que había hecho por Daniel. Por unos segundos, todos parecieron conmovidos. Luego, el tono de su voz cambió por completo. También creo que hoy es un buen momento para decir algunas verdades. Miré a Daniel, esperando que me interrumpiera. Permaneció en silencio. Lucía continuó. Me dijo que debía aceptar que mi tiempo había pasado, que me había entrometido demasiado en su matrimonio, que recurría al chantaje emocional cuando no conseguía lo que quería, que constantemente me hacía la víctima para controlar a mi hijo.
Cada frase fue recibida con un silencio aún más denso. Intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Busqué con la mirada algún rostro que mostrara indignación, pero nadie dijo ni una sola palabra. Fue entonces cuando dio un paso al frente. Me miró directamente a los ojos y habló lo suficientemente alto como para que todo el restaurante la oyera. La verdad es que no eres el centro de esta familia, y nunca lo volverás a ser. Sentí que me ardía la cara. Me temblaban las manos mientras intentaba encontrar algún tipo de respuesta, pero las palabras simplemente no me salían. Lo que más me dolió no fue oír eso, con solo mirar a Daniel. Bastaba con verlo completamente en silencio. En ese momento, pensé que ese sería el peor recuerdo de mi vida, pero yo seguía sin saber que, en algún lugar de esa habitación, la cámara de un teléfono móvil seguía grabando cada segundo de lo que estaba sucediendo. Después de que Lucía terminara de hablar, nadie aplaudió. Nadie intentó suavizar lo sucedido. El silencio era tan denso que podía oír el tintineo de los cubiertos. En las otras mesas del restaurante, miré a Daniel una vez más. Esperé a que dijera algo. Un simple «ya basta». O «eso no es cierto». Habría bastado. Me habría sentido menos sola. Pero él simplemente respiró hondo y desvió la mirada. En ese momento, comprendí que la humillación no provenía solo de mi nuera. La peor herida era saber que mi propio hijo había optado por guardar silencio. Me levanté lentamente. Ni siquiera toqué el pastel. Ni siquiera recogí el regalo que alguien había dejado junto a mi silla. Disculpen. Creo que me voy. Mi voz salió baja, casi un susurro. Nadie intentó detenerme. Mientras caminaba hacia la salida, oí a Lucía decir, en un tono que parecía educado, pero que estaba teñido de ironía: «A veces la verdad duele, Carmen, pero alguien tenía que decirla». Seguí caminando sin responder. En cuanto crucé la puerta del restaurante, sentí el fresco aire nocturno de Sevilla en mi rostro. Solo entonces pude respirar de verdad. Las lágrimas brotaron sin que me diera cuenta. Pasé años creyendo que había criado a un hombre íntegro, alguien que jamás permitiría que trataran así a su madre. En esa acera, empecé a dudar de todo. Tomé un taxi. El conductor notó que tenía los ojos rojos por el espejo retrovisor, pero tuvo la amabilidad de no hacerme ninguna pregunta. Durante todo el trayecto, observé a través de la ventana las calles iluminadas que pasaban ante mis ojos. Todos los recuerdos de Daniel volvían a mi mente. Recordé la primera bicicleta que compré después de ahorrar durante meses. Desde las noches de insomnio, cuando tenía neumonía de niño. Desde los cumpleaños en los que trabajaba turnos largos. Y, aún agotada, llegaba a casa para prepararle el pastel que tanto le gustaba. Tras la muerte de su padre, le prometí que nunca le faltaría amor. Cumplí mi promesa, pero esa noche tuve la sensación de que había olvidado por completo quién había estado a su lado toda su vida. Cuando llegué a casa, dejé mi bolso en el sofá y ni siquiera encendí todas las luces. El silencio en la casa parecía aún mayor. Miré una vieja fotografía que estaba en el estante. Era la época de la boda de Daniel con Lucía. En esa foto, ella me sostenía las manos mientras sonreía a la cámara. «Gracias por acogerme como a su hija», había dicho aquel día. Cerré los ojos. Ahora esas palabras parecían un recuerdo de otra vida. Mi teléfono vibró. Por un momento pensé que era Daniel. Quizás salió del restaurante sintiéndose arrepentido. Quizás iba a disculparse. Quizás diría que todo había sido un error. Pero solo era un mensaje automático del banco. Ella sonrió con amargura. Ni siquiera mi propio hijo había tenido el valor de llamarme. A la mañana siguiente, me desperté después de haber dormido muy poco. Preparé café,
pero apenas pude dar unos sorbos. Fue entonces, cuando oí el timbre, abrí la puerta y me encontré con Mercedes, mi vecina de hace más de 20 años. Me abrazó incluso antes de decirme buenos días. Me enteré de lo que pasó. Me sorprendió. ¿Cómo? Dudó unos segundos. Carmen. Algunas personas que estaban en el restaurante empezaron a hablar de ello. Y parece que alguien lo grabó todo. Mi corazón se aceleró. ¿Lo grabaste? Mercedes dijo que sí. Todavía no sé quién era, pero dicen que el video lo muestra todo. Cada palabra, cada reacción, incluido el silencio de Daniel, por primera vez desde la noche anterior. Sentí algo que no fuera tristeza, no era alegría, era la sensación de que la verdad aún no había terminado de salir a la luz. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. De esta vez, era Daniel. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. Mi dedo permaneció inmóvil sobre el botón de respuesta. Después de todo lo que había pasado, no tenía ni idea de lo que podría decir, y por alguna razón, tuve la impresión de que esa llamada no era para pedir perdón, era para impedir que yo descubriera nada. Me quedé mirando el teléfono, que sonaba durante unos segundos. Una parte de mí aún quería creer que Daniel llamaba para decir que estaba avergonzado de lo sucedido. Pasé toda la noche imaginando que tal vez lo habían tomado por sorpresa, que no sabía cómo reaccionar, o que estaba tratando de encontrar las palabras adecuadas. Respiré hondo y respondí, «Madre». Su voz sonaba cansada. Esperé. «Llegaste a casa sano y salvo». Eso es todo. Ni una disculpa, ni una pregunta sobre cómo me sentía. «Aquí estoy, Daniel». Hubo unos segundos de silencio. Luego me hizo una pregunta que me hizo fruncir el ceño. ¿Has hablado con alguien desde ayer? ¿Con alguien? ¿Qué quieres decir? ¿Amigos? ¿Familiares? Cualquiera que estuviera en el restaurante. La pregunta me pareció extraña. ¿Por qué? Tardó un rato en responder. Porque dicen que hay un video. Me dolía el corazón. Mercedes tenía razón. Así que al otro lado de la línea, Daniel respiró hondo. Mamá, esto podría convertirse en un problema muy grande. ¿Para quién? No respondió de inmediato. La gente no conoce la historia completa. ¿Qué pasa, Daniel? Lucía estaba nerviosa. Ustedes dos habían estado teniendo problemas. Lo interrumpí antes de que terminara. ¿De verdad estás intentando justificar lo que hizo? Silencio. Simplemente digo que un vídeo puede mostrar cosas fuera de contexto. Sentí un nudo en la garganta. Fuera de contexto. Me humilló delante de decenas de personas. Tú simplemente te quedaste ahí sentado mirando la mesa. ¿En qué contexto eso parece aceptable? Suspiró. Mamá. Por favor. Si alguien te contacta por este video, no hagas nada antes de hablar conmigo. Fue en ese momento cuando comprendí algo doloroso. Daniel no estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por el vídeo. Con las repercusiones. Con su imagen. Después de tantos años protegiendo a mi hijo, por primera vez sentí que necesitaba protegerme de él. ¿Ya terminaste? Parecía sorprendido. ¿Cómo esto? ¿Eso es todo lo que querías decir? Otra pausa. Sí. Quiero decir, solo quería evitar que las cosas empeoraran. Para mí, Daniel, anoche ya pasó algo peor. Colgué sin esperar respuesta. Me quedé mirando el móvil durante unos minutos. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. Finalmente, dejé de poner excusas por su comportamiento. Poco después de comer, alguien llamó a mi puerta. Cuando la abrí, encontré a mi nieto Mateo. Tenía 17 años y siempre había sido un chico reservado. Mientras los adultos hablaban en voz alta durante las comidas familiares,
Él prefería observar todo en silencio. La noche de su cumpleaños. Apenas había dicho una palabra. «¿Puedo pasar, abuela?» Me alejé de la puerta. Entró lentamente, sujetando su mochila contra el pecho. Me di cuenta de que estaba nervioso. «¿Sabe tu padre que estás aquí?» Mateo negó con la cabeza. No. Nos sentamos en la habitación. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Luego abrió su mochila y sacó su teléfono celular. Colocó el dispositivo sobre la mesa. «Necesito mostrarte algo». Lo miré, confundida. Fui yo quien lo grabó. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Desde que Lucía pidió dar un discurso, sentí que algo andaba mal. Se pasó toda la cena mirando a la gente, como si esperara el momento oportuno. Así que empecé a grabarla en secreto. Desbloqueó el teléfono. La pantalla mostró el momento exacto en que Lucía se puso de pie con la copa en la mano. Mi respiración se hizo pesada. No estaba seguro de si sería capaz de verlo. Mateo pulsó reproducir. Vi mi propia sonrisa antes de que todo comenzara. Fue difícil, mucho más difícil de lo que imaginaba. Pero unos segundos después, sucedió algo que no había notado en toda la noche. Mientras todos prestaban atención a Lucía, la cámara, al estar más lejos, mostraba otra parte de la mesa. Daniel se inclinó discretamente hacia su esposa. Ella le sonrió, y antes de empezar a humillarme, hizo un pequeño gesto con la cabeza, como si estuviera dando permiso. Inmediatamente miré a Mateo. Retrocede un poco. Ha vuelto. La volvimos a ver. El gesto estuvo presente, corto, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Durante todo este tiempo, creí que Daniel había guardado silencio por cobardía. Ahora empezaba a surgir una posibilidad mucho más cruel. Quizás sabía exactamente lo que iba a pasar. Mateo colgó el teléfono y me miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de culpa. Abuela, esa no es la peor parte. Franci cada uno. ¿Qué quieres decir? Respiró hondo, como si intentara armarse de valor. El vídeo siguió grabando después de que la mujer abandonara el restaurante. Y lo que se dijo en los minutos siguientes hizo que mi abuela se diera cuenta de que aquella humillación nunca había sido un impulso. Había sido cuidadosamente planeado. Me quedé mirando a Mateo, incapaz de decir una palabra. Mi nieto agarraba el teléfono móvil con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. ¿Seguro que quieres ver el resto?, preguntó. Respiré hondo. Después de lo que ya había descubierto, pensé que nada podría sorprenderme más. Colócalo. Mateo deslizó el dedo por la pantalla. El vídeo se reinició justo en ese momento, donde salía del restaurante. Fue extraño presenciar esa escena desde fuera. Aparecí caminando lentamente hacia la salida, sujetando mi bolso contra mi cuerpo, intentando mantener la compostura. En cuanto desaparecí del encuadre, la atmósfera cambió por completo. Los pocos parientes que permanecieron en silencio comenzaron a hablar entre ellos. Entonces se pudo oír de nuevo la voz de Lucía. Finalmente, pronunció esas palabras con una sonrisa que jamás le había visto, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. La tía de Daniel preguntó en tono de desaprobación: «Lucía, ¿no crees que te has pasado de la raya?» Ella se encogió de hombros. Alguien tenía que hacerlo. Si seguíamos tratando a Carmen como una santa, nunca dejaría de controlar la vida de Daniel. Mi hijo permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces, dijo algo que me revolvió el estómago. Ahora lo pensará 2 veces antes de interferir en nuestras decisiones. Miré a Mateo. No dijo nada. Simplemente dejé que el vídeo continuara. Se oyó otra voz. Era mi cuñado, Javier. «Daniel, ¿esto era realmente necesario?» Mi hijo suspiró.
Era la única manera de hacerla entender. ¿Entender qué?, insistió Javier. Fue Lucía quien respondió. Es hora de seguir adelante. Tiene que aceptar que la casa ya no tiene sentido para una sola persona. Sentí una opresión en el pecho. En casa. Estaban hablando de mi casa. La misma casa donde viví con mi marido durante más de 30 años. La casa donde Daniel dio sus primeros pasos. Donde celebramos cumpleaños, Navidad y muchos otros momentos felices. Lucía siguió hablando con naturalidad, sin darse cuenta de que todo estaba siendo grabado. Cuando se dé cuenta de que está aislada, acabará aceptando vender. Siempre es así. Mi corazón se aceleró. ¿Vender? Miré a Mateo. Nunca he puesto mi casa en venta. Lo sé, abuela. El vídeo continuó. Un primo preguntó. ¿Pero sabe ella que estás pensando en esto? Lucía rió. Por supuesto. Daniel se pasó la mano por la cara antes de añadir. Se suponía que aún no debía enterarse. Todo mi cuerpo quedó inmóvil. Todavía. Esa palabra seguía resonando en mi cabeza. Ya estaban hablando de mi futuro, sin que yo supiera absolutamente nada. Y aún había más. Lucía cogió una carpeta que estaba junto a la silla. La abrió rápidamente. La cámara no podía mostrar los documentos con claridad, pero sí se podía oír su comentario. El abogado dijo que si ella acepta mudarse a un apartamento más pequeño, todo el proceso se simplifica mucho. Javier la interrumpió de nuevo. Esto me parece una trampa, Lucía, respondió sin mostrar ninguna vergüenza. Llámalo como quieras. Yo lo llamo resolver un problema. En ese momento, Mateo pausó el vídeo. Ninguno de nosotros habló durante casi un minuto. Mi cabeza intentaba organizarlo todo. La humillación, el silencio de Daniel, la conversación, los documentos. En casa, todo formaba parte del mismo plan. De repente, recordé una conversación que había tenido con Daniel hacía unos 2 meses. Se presentó en mi casa, diciendo que un agente inmobiliario había tasado propiedades en la zona y comentó, casi con naturalidad, que mi casa valía mucho más de lo que yo había imaginado. En aquel momento, pensé que era solo curiosidad. Luego insistió en que considerara vender la propiedad y comprar un apartamento moderno, con ascensor y portero. Rechacé amablemente la oferta. Nunca volvió a sacar el tema, o al menos eso es lo que yo creía. Ahora entendía que nunca habían abandonado la idea. Simplemente cambiaron su estrategia. En lugar de intentar convencerme, decidieron debilitarme. Mateo respiró hondo. Todavía falta una pieza. Lo miré. ¿Hay algo más? Él asintió. Hubo una conversación que tuvo lugar cuando casi todos se habían marchado ya. Volvió a pulsar el botón de reproducir. La imagen mostraba solo a unas pocas personas recogiendo bolsas y abrigos. Fue entonces cuando Daniel y Lucía se alejaron de la mesa principal, creyendo que nadie les prestaba atención. Sus voces bajaron un poco de tono, pero aún se oían perfectamente. «Exageraste», dijo Daniel. Lucía respondió de inmediato. «Exageré porque no tendrías el valor de hacer lo que había que hacer. Solo espero que esto funcione». Ella sonrió. «Funcionará. Tu madre no soporta la idea de molestar a nadie. En unos días podrás volver a hablar con ella sobre la casa». Daniel permaneció en silencio. Entonces, hizo una pregunta que cambió por completo el rumbo de la historia. ¿Y si descubre que ya firmé la autorización? Lucía miró a su alrededor, antes de responder en voz baja. No lo sabrás. En ese preciso instante, Mateo volvió a pausar el vídeo. Lo miré, completamente confundida. ¿Autorización? ¿Qué autorización es esa? Mi nieto tragó saliva con dificultad. No lo sé, abuela. Pero creo que alguien intentó usar tu nombre en algún documento.
Mi teléfono sonó justo en ese momento. Era un número desconocido. Esperar. Al otro lado de la línea, una voz masculina preguntó: «¿Estoy hablando con la señora Carmen Álvarez?» «Sí. Mi nombre es Alejandro Ruiz. Soy abogado. Necesito hablar con usted, con urgencia, porque he detectado una irregularidad en una propiedad registrada a su nombre». Sentí que se me enfriaban las manos. Antes de que pudiera responder, dijo algo que confirmó mi peor temor. «Si no me equivoco, alguien intentó iniciar un proceso sin tu consentimiento». Esa noche, apenas dormí. Las palabras del abogado no se me quitaban de la cabeza. Una irregularidad relacionada con una propiedad registrada a su nombre. Pasé horas intentando imaginar qué clase de error podría ser ese. En el fondo, todavía había una parte de mí que se negaba a creer que Daniel fuera capaz de participar en algo ilegal. A la mañana siguiente, me reuní con Alejandro Ruiz en su oficina. Era un hombre de mediana edad, de semblante tranquilo y mirada atenta. En cuanto me senté, colocó una carpeta sobre la mesa. «Señora Carmen, antes que nada, necesito hacerle una pregunta. Ausente. ¿Ha firmado algún documento de poder notarial en los últimos meses?» Lo pensé durante unos instantes. No. ¿No tiene documentos relacionados con su casa? Ni. Respiró hondo. Esa era la respuesta que esperaba. Abrió la carpeta y deslizó algunos papeles hacia mí. Mi dirección particular aparecía en la parte superior de la primera página. Lo reconocí inmediatamente. Hace aproximadamente 3 semanas, una oficina inmobiliaria recibió documentos que demostraban interés en iniciar negociaciones sobre esta propiedad. El proceso no se completó porque un empleado notó inconsistencias en las firmas. Miré la hoja de papel. La firma se parecía a la mía, pero no fue así. Cualquiera que intentara reproducirlo rápidamente podría creer que es cierto. Pero yo conocía mi nombre al detalle. Falsificaron mi firma. Alejandro hizo un leve gesto afirmativo. Eso es exactamente lo que sospechábamos. Mi corazón se aceleró. ¿Quién entregó estos documentos? Lamentablemente, se presentó un representante. Todavía estamos tratando de identificar quién lo contrató. Sentí una pequeña sensación de alivio. Quizás Daniel realmente no estuvo involucrado. Pero Alejandro continuó. Hay otro detalle. Sacó otra hoja de la carpeta. Este proceso incluye una declaración que afirma que su hijo estaba autorizado para gestionar los asuntos administrativos relacionados con la propiedad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Daniel? Sí. Permanecí en silencio. Los recuerdos empezaron a tener sentido. Meses antes, Daniel había insistido en que firmara algunos documentos bancarios, diciendo que facilitarían futuras transacciones en caso de que necesitara ayuda. Ese día tenía gripe y no podía leer bien. Aún así, pedí examinar los documentos con detenimiento para analizarlos. Se enfadó. Dijo que yo desconfiaba de él sin motivo alguno. Al final, no firmé nada. En aquel momento, pensé que era simplemente una discusión común entre madre e hijo. Ahora se dio cuenta de que tal vez ese había sido el primer paso del plan. Alejandro cerró la carpeta. «Señora Carmen, hay otra razón por la que solicité esta reunión. Le hablé del vídeo que grabó Mateo. Solo mostré algunos fragmentos». Observó en completo silencio. Cuando terminó, se recostó en su silla. «Esto cambia completamente la situación». ¿Cómo esto? El video demuestra que existía una estrategia para presionarla emocionalmente antes de un nuevo intento de convencerla de vender la casa. Si bien no prueba por sí solo el fraude documental, ayuda a contextualizar la situación. Por primera vez desde mi cumpleaños, sentí que la verdad comenzaba a imponerse. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. «Abuela, necesito hablar contigo».
Es urgente. Mi padre descubrió que lo grabé todo. Mi corazón se aceleró. Llamé inmediatamente. Respondió casi sin aliento. Abuela. Entraron en mi habitación. OMS. Mi padre y Lucía. ¿Estás bien? Soy. Pero buscaron mi teléfono celular. Miré a Alejandro. Se fijó en mi expresión. ¿Es seguro el vídeo? Preguntó. Mateo respondió antes de que yo pudiera repetir la pregunta. Sí. Ya sospechaba que esto podía pasar. ¿Qué hiciste? Hice copias. Di un suspiro de alivio, pero la tranquilidad duró solo unos segundos. ¿Cuántas copias? 3. ¿Dónde están? Hubo un breve silencio. Entonces respondió. Una está conmigo. Otra fue enviada a una persona de confianza. Y la tercera. Dejó de hablar. Mateo, ¿dónde está el tercero? Su voz temblaba. El tercero desapareció. Franci cada uno. ¿Cómo esto? Escondí una memoria USB en mi habitación. Pero cuando llegué a casa del colegio hoy, ya no estaba. Miré a Alejandro. Se puso serio. Si alguien hubiera encontrado esa copia, significaría que Daniel y Lucía no solo estaban preocupados, estaban desesperados por borrar cualquier rastro de lo que realmente sucedió esa noche. Y las personas desesperadas suelen cometer los errores más peligrosos. A la mañana siguiente, Alejandro me llamó temprano. Señora Carmen, no espere más. Registraremos todo oficialmente hoy mismo. Pasé por su oficina antes de ir a la comisaría. Mateo ya estaba allí. Mi nieto parecía agotado. Tenía ojeras muy marcadas, pero cuando me vio entrar, se levantó de inmediato para abrazarme. Lo siento, abuela. Quería hacer algo esa noche. Le sujeté la cara con ambas manos. Hiciste más de lo que crees. Si no fuera por ti, todavía estaría creyendo sus mentiras. Alejandro colocó una memoria USB sobre la mesa. Esta es la copia que Mateo le envió a un amigo. El archivo está intacto. Aunque las otras versiones desaparezcan, esta se conserva. En ese momento, por primera vez en muchos días, sentí que ya no estaba solo. En la comisaría, entregamos el vídeo, los mensajes, los documentos con la firma falsificada y el informe de la agencia inmobiliaria que había detectado las irregularidades. Los investigadores vieron la grabación completa. Ninguno de ellos interrumpió el vídeo. Cuando terminó, uno de los agentes cerró lentamente la carpeta. Eso aclara muchas cosas. Me marché de allí sin saber exactamente qué iba a pasar, pero con la conciencia tranquila. Había decidido dejar de proteger a aquellos que nunca pensaron en protegerme. 2 días después, Alejandro me volvió a llamar. Descubrimos quién llevó los documentos a la oficina de bienes raíces. Mi corazón se aceleró. ¿Quién era? Un agente de aduanas contratado por Lucía. Cerré los ojos. Ella lo había negado todo. Pero ahora existían registros de pagos, mensajes y grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban al representante entrando en la notaría y, posteriormente, en la agencia inmobiliaria. El plan comenzaba a desmoronarse. Esa misma tarde, Daniel apareció en mi puerta. Por primera vez en muchos años, parecía genuinamente abatido. Mamá. ¿Podemos hablar? Pensé en todas las veces que habría abierto esa puerta sin dudarlo. Esta vez, le hice esperar unos segundos. Antes de invitarle a pasar, se sentó en el sofá, demasiado asustado para mirarme. Lucía perdió el control. No respondí. Me convenció de que vender la casa sería lo mejor para todos. Permanecí en silencio. Nunca quise lastimarte. Lo miré directamente. Entonces, ¿por qué te quedaste callado mientras ella me humillaba? Daniel bajó la cabeza. No encontró respuesta. ¿Por qué me hiciste creer que esa celebración era un homenaje? Más silencio. ¿Y por qué les permitiste que intentaran vender mi casa
sin mi autorización. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que, después de un tiempo, terminarías aceptándolo. Negué con la cabeza lentamente. No querías que aceptara, querías que me rindiera. Comenzó a llorar. Era la primera vez desde mi cumpleaños que veía alguna señal de arrepentimiento. Pero existía una enorme diferencia entre arrepentimiento y consecuencia. El vídeo lo arruinó todo, dijo en voz baja. Respiré hondo. No, Daniel. Alzó la vista. El video solo mostró lo que hicisteis. Vosotros sois los que lo arruinasteis todo. La semana siguiente, Lucía recibió una notificación para que aclarara la documentación presentada. Durante el intento de negociación por la propiedad, intentó decir que todo había sido un malentendido. Intentó alegar que su única intención era ayudar, pero ninguna explicación podía borrar las imágenes de la grabación. Las personas que se encontraban en el restaurante confirmaron lo que habían visto. Algunos admitieron lamentar haber guardado silencio aquella noche. Otros se disculparon por no haberme defendido. De todas las excusas que escuché, solo una tenía algún sentido. Ade Javier llegó a mi casa con un pequeño álbum de fotografías antiguas. Su marido solía decir que una familia solo sigue siendo una familia mientras haya respeto. Nos quedamos en silencio mirando esas fotos. En ese momento, comprendí que el respeto había terminado mucho antes de mi cumpleaños. La humillación no hizo sino revelar una verdad que ya existía. Unos meses más tarde, el proceso judicial relacionado con mi casa concluyó definitivamente. Ninguno de los documentos era válido. Mi firma ha sido oficialmente reconocida como falsificada. La casa siguió siendo mía, pero el mayor cambio no se produjo sobre el papel. Ocurrió dentro de mí. Volví a cuidar el jardín que tanto amaba mi esposo. Retomé la costumbre de tomar café con Mercedes los domingos por la mañana. Empecé a almorzar con Mateo casi todas las semanas. Nos hemos unido más que nunca. Dijo que tenía miedo de perder a su familia. Yo respondería que la familia no está formada únicamente por aquellos que comparten el mismo apellido. Está formada por aquellos que permanecen a tu lado cuando sería más fácil darte la espalda. Daniel intentó volver a conectarse varias veces. Nunca le impedí que me hablara, pero también dejé claro que la confianza no se puede reconstruir con palabras. Se reconstruye con el tiempo, la responsabilidad y las decisiones. La última vez que estuvo en mi casa, se detuvo en la puerta antes de irse. Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Miré al hombre al que había criado con tanto amor. Ella sonrió con tristeza. Ya te he perdonado, así que puedo seguir adelante en paz. Pero perdonar no significa fingir que no pasó nada. Bajó la cabeza. Fue la conversación más sincera que habíamos tenido en años. Hoy, cuando alguien me pregunta, ¿cuál fue el peor cumpleaños de mi vida?, respondo sin dudarlo. Fue entonces cuando intentaron arrebatarme mi dignidad, mi confianza e incluso mi hogar. Pero también fue el día en que la verdad eligió al testigo adecuado. Mientras todos guardaban silencio, un chico de 17 años tuvo el valor de pulsar el botón de grabar. Y a veces, eso es precisamente lo que impide que una mentira triunfe.